doctora Romo, usted que está enterada de estos asuntos, ¿no? Alucinantes que ocurren en este gobierno. Sí, no conozco con detalle el caso, sino lo que usted me ha dicho ahora. De lo que usted me ha dicho ahora, efectivamente, el principio de favorabilidad implica que si ya estoy condenada y mi sentencia es más alta que la pena que hoy existe, me debe reducir la pena. Sí, si es que yo fui condenada por un delito que preveía 10 años de cárcel y con el nuevo Código Penal para ese mismo delito son 5, el juez me tiene que bajar la pena. Esa es una característica. Si yo fui condenada por un delito que ahora ya no es delito, me tienen que liberar. Porque la sociedad ha acordado, y eso se refleja en el Código Penal, que esto ya no es un delito, entonces me tienen que liberar. Pero, si por ejemplo alguien fue separado de la función pública por la causal tener sentencia condenatoria, esa causal sí se cumplió. En su momento tuvo sentencia condenatoria. Entonces la favorabilidad no anula la sentencia. La nulidad de la sentencia es lo único que me haría retrotraer las cosas a su estado anterior. Una sentencia que se declare nula, entonces me deberían reintegrar, ¿me explico? Pero si simplemente tengo una rebaja de sentencia por aplicación del principio del indubio pro reo, eso no borra la causal que legalmente me sacó del servicio público. Es lo que entiendo de lo que me comentó. Espero haber servido de había... Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, rápido nomás, el asunto de aborto y el tratamiento de femicidio. Bueno, son temas muy importantes que atañen a la vida personal de todos, ¿verdad? Especialmente de nuestros hogares. Y por lo tanto, eso, bueno, creo que merecería otra clase de reunión donde podríamos debatir muchas cosas, pero lo poco que yo he venido observando sobre este asunto del aborto es que, bueno, en los últimos años como se dice, se ha situado un punto de vista nuevo sobre este asunto, aupado por muchas organizaciones feministas que en parte pueden tener razón, pero otra parte no pueden tener razón, ¿verdad? Y lógicamente tampoco tienen derecho a imponer su punto de vista sobre los demás. Entonces eso podríamos analizarlo en otro momento. Quería decir sobre tres puntitos rápidos. Usted acabó antes su intervención hablando sobre el femicidio y sobre la pena que tácitamente, según usted, debería de haberse aumentado, ¿verdad? No, solo demostrar. Claro, pero como usted lo dijo al principio, este código parece que está más orientado a meter presa a la gente por cualquier cosa que algún asunto de fondo que permita que los delitos, pues, ¿no?, se los resuelvan. Bueno, hay dos cositas que usted no ha mencionado sobre que yo he escuchado que trae este nuevo código. Una, el asunto de la penalización por no afiliar al Seguro Social, ¿no? Sobre eso nomás quiero hacer un pequeño comentario antes que usted conteste, de que yo creo que el dueño de un negocio no es un criminal, que muchas veces no es que no afilie al trabajador porque no quiere o porque quiere hacerle daño, sino que simplemente a veces lo que produce el negocio no da para eso, especialmente cuando son pequeños negocios que recién empiezan, a lo cual yo creo que se debería dar en un cierto plazo para que se afilie al trabajador hasta que el negocio produzca, ¿no? Pero no criminalizarlo en esa forma como se ha hecho. Y el otro punto, sobre el asunto de los narcotraficantes. Tengo entendido que ciertas penas especialmente para los mulas y para los que dicen microtráfico, ciertas penas se han bajado y otras se han subido. Quisiera ver si nos comenta sobre esos dos puntitos. Encantada, le comento. Sobre el primer tema, efectivamente, yo creo que nadie le puede imponer a otro una obligación de vivir de cierta manera. Y de todas las organizaciones feministas que yo conozco, nunca le he oído a nadie que pretenda obligarle a votar a otra persona. O sea, nadie le dice que eso es lo que hay que hacer o que esa es la solución. No es esa la postura. De todas formas, inciden políticamente, claro que sí, los gobiernos, es que tienen todo el derecho, reclamarse derecho, pero es que y las personas que a veces no estamos de acuerdo no tenemos ese gran poder para incidir también políticamente. pero bueno, todos los sectores tienen el derecho de tratar de incidir.
Eso es parte de la participación política. Todos los sectores tienen el derecho de expresar sus ideas y en donde se pone a prueba nuestra vocación democrática es en la capacidad de tolerar las ideas que nos incomodan. Porque tolerar las ideas con las que estamos de acuerdo no es difícil. Estamos de acuerdo, quiero aplaudirle. En cambio, cuando alguien insiste, presiona, incide con una idea que a mí me incomoda, es ahí en donde se pone a prueba mi vocación democrática. Porque eso es lo que nos cuesta esfuerzo, el poder escuchar las ideas que nos incomodan. Entonces, creo yo que esta es una idea que al país le hace bien escuchar, porque creo que es una realidad, como les decía hace un rato, ¿no? A nosotros lo que nos gusta es hacernos los locos. Y hemos estado muchos años muy cómodos haciéndonos los locos sobre estos temas. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el Ecuador una mujer aborta cada 4 minutos, a pesar de que siempre ha estado en el Código Penal. Entonces, una opción es hagámonos los locos. Para los políticos, además, es una buena opción, porque significa no nos metamos en temas incómodos. Otra opción es incomodémonos un poquito y tratemos el tema. De todas formas, tranquilos porque la posición oficial es hacerse los locos. Y el Ecuador tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de la región. Y entonces, yo digo, si los guaguas, ¿no es cierto? Los guaguas pues, serían Quito y serían los bebés. Pero si los guaguas se hacen de la misma manera, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, ¿por qué aquí se hacen más temprano? Debe ser porque nos hacemos los locos. Debe ser porque nos hacemos los locos. Eventualmente porque nos hacemos los locos. Entonces, como nos hacemos los locos, no comentamos, no decimos, no informamos, ¿no? Y creo yo que ahí hay algunos temas. De verdad creo yo que la postura oficial es sobre esto, seguir haciéndose los locos. Pero me parece que en el Ecuador sí algo que sí ha cambiado un poco sobre este tema es que hay más gente que no quiere hacerse los locos, que quiere decir, a ver, discutamos, veamos cuáles son las cifras, hablemos. De todas maneras, en el Código Penal la regulación es idéntica. Entonces, esta posibilidad de incidir, digamos, sobre las decisiones tampoco ha resultado por el momento. Voy al tema de la afiliación del IES. Perdónenme si estaba mirando en el teléfono, era justo para encontrar el artículo cuando usted me preguntó. Lo que hace el Código Penal es diferenciar en delito cuando quien no afilia al trabajador es una persona jurídica y en contravención cuando es una persona natural. El artículo 243 es falta de afiliación al IES por parte de una persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar al IES, se impondrá la intervención de la entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos. Es decir, pueden intervenir una empresa por eso. Por el tiempo necesario, no dice lo voy a intervenir 30 días, afilio a todo el mundo y me voy. No. Intervengo la empresa por el tiempo necesario para precautelar los derechos de los trabajadores, ¿no? Es una pena incierta y casi... Bueno, pero no solamente empresas, sino también, por ejemplo, organizaciones. Claro que sí, claro que sí. También las puedo intervenir. Intervengo y digo, aquí me quedo, porque todavía falta que me quede aquí un rato para garantizar los derechos de los trabajadores. No está delimitado cuánto es el tiempo que puedo intervenir. Y en el 244, la contravención. Aquí es la o el empleador, o sea, no es una persona jurídica, sino una persona natural, la que no afilia, tiene 30 días. Es decir, ¿cuándo tengo yo que afiliar antes de que me vayan a meter presa? Hoy día viene el trabajador a su primer día de trabajo, mañana le hago el contrato, mañana le tengo que afiliar. No. Después de 30 días sin afiliarle, ahí se convierte en delito, en contravención. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Entonces, como ustedes ven, cuando es una persona jurídica la pena es gravísima, es la intervención de la empresa por tiempo ilimitado o de la organización social, una persona jurídica intervenida. Y en el caso de las personas naturales, de 3 a 7 días de cárcel. Así es como dice el código. Yo creo que esta disposición, esta idea, también se ajusta a eso de la respuesta penal por sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que hay muchas formas en las que el Estado podría facilitar, incentivar o sancionar a quien no afilie sin necesidad de meterle preso. Porque además me parece que el rato que le metan preso a alguien por no afiliación, lo más seguro es que en poco tiempo ese trabajador se quede sin trabajo. Es una relación terriblemente desigual, la relación laboral. Entonces, lo más seguro es que 3 días preso mi empleador me afilie, son 30 días, así que seguramente tengo contrato de prueba. Y
3 meses después me quedé sin trabajo. Es probable que lo que estemos creando es como una alta conflictividad en un sector en donde el Estado debería intervenir de otra manera. Y en el tema del narcotráfico, una de las cosas que yo estoy de acuerdo con que el código haga, una de las cosas que yo les decía que uno puede encontrar artículos que diga yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso. El código diferencia el microtráfico del narcotráfico a gran escala, porque hoy lo que tenemos son personas con 8, con 12, cuando yo estuve en la Asamblea Nacional tramitamos el indulto para una señora de 72 años, a la que le encontraron con 12 gramos de marihuana y le dieron 12 años de cárcel. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no es lo mismo ser consumidor, microtraficante y narcotraficante. Y creo que la mayor concentración del Estado debería estar en el gran traficante, en el que saca un container, un camión, una avioneta, en el que hace el gran negocio, que tal vez nunca le van a coger con drogas, porque no hace trabajo sucio. Y en cambio las personas que son mulas o paqueteros son muchísimas mujeres, el 80% de las mujeres privadas de libertad en este país están presas por mulas o paqueteras. Son mujeres, son pequeños trabajos, son $500 o $1,000 por cruzar una maleta por la frontera con unos guaguas pequeños. Es decir, creo que además son el eslabón más débil de la cadena y que los grandes narcotraficantes los reemplazan rápidamente. Entonces, yo creo que es una cosa buena del Código Penal diferenciar estas 3 etapas y creo que es una cosa cobarde de la Asamblea el no haber puesto la tabla con las cantidades en el Código Penal. No tuvieron el valor de ponerla. Entonces dice que la tabla con las cantidades la hará la autoridad correspondiente. Si llega alguien que no esté de acuerdo con esta postura, pues dirá que el consumo es de 1 gramo, que el microtráfico es de 2 gramos y que el narcotráfico es de 3 gramos, y entonces otra vez tenemos la misma norma que a todo el mundo le hace narcotraficante. Debieron haber tenido el valor de poner la tabla en el Código Penal. Pero doctora, y en cuanto a la responsabilidad de la persona, ser el gran traficante o el pequeño, Sí. la intención con que lo hace sabiendo el daño que puede causar en la sociedad, eso también se debería de juzgar, no, Sí. no solo porque el daño que se hace a la sociedad puede ser de 1 gramo o de 100 gramos. O sea, entonces yo creo que por un lado todos tienen la misma responsabilidad, si vemos ese asunto de fondo. Es que una de las formas de calificar las penas, y es un principio también constitucional, es la proporcionalidad de la pena. No es lo mismo robarle una gallina que desfalcarle a una empresa. No es lo mismo llevarme de la oficina pública un esfero que ponerle sobreprecio a un puente. Entonces, siendo el mismo acto, un acto contra la propiedad, un acto de deshonestidad, la gravedad puede ser diferente y por eso las penas tienen que ser diferentes. Yo en eso estoy de acuerdo con que diferenciemos las penas porque además los que pasan más años presos, los que son agarrados siempre son los pobres. Este es uno de los típicos delitos en donde lo que se criminaliza es ser pobres. Se le criminaliza al consumidor pobre, no se le criminaliza al consumidor rico. Y se le criminaliza al pobre, que es el eslabón más débil de la cadena y afectando a su familia completa, porque es una lógica de muy difícil salida. Entonces, yo creo que en este caso, y es mi opinión personal, pero por supuesto cada uno de nosotros puede tener una distinta, yo creo que es importante la diferencia entre el micro y el macro, y creo que hubo mucha cobardía al no poner la tabla en el código, porque entonces lo que es una distinción puede en algún momento dejar de ser una distinción con quien mueva la tabla, y la tabla es una decisión administrativa. Perdón, Silvia y ya, perdón, César, tú dime. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar. Soy Eloy Palacio. Usted es una representante política del pueblo en la Asamblea y sinceramente, a pesar de que he llegado unos minutos tarde, quizás mi intervención sea imprudente en este sentido o impertinente, pero yo esperaba un análisis político del código y no lo he escuchado. Quisiera que usted hiciera, al menos brevemente, un análisis político de su mirada como asambleísta de las consecuencias políticas de esta implementación, de este proyecto. Y hago un análisis breve respecto de las curiosidades principales que yo creo que deberíamos atender aquí. En primer lugar, la entrevista que creo que leí esta semana, que le hicieron en un diario, usted afirmaba que se ha implementado un Estado totalitario.
este Estado totalitario, como usted lo definió en la entrevista, ¿a quién favorece? El Estado está compuesto usualmente por tres poderes en las formas republicanas. ¿Usted considera que todavía existe la República del Ecuador? Una primera cosa. Yo he afirmado en varios foros públicos, pero es la primera vez, que la República del Ecuador, como la burguesía dominante lo ha considerado siempre, acaba de desaparecer desde el 30S, el golpe de Estado fallido o blanco, desde mi punto de vista, una ficción teatral. El genocidio, el asunto del genocidio y el Yasuní, usted ha expuesto brevemente la evolución de los hechos en relación tanto a la desprotección de las gentes amenazadas por la desaparición de sus hábitats naturales, progresiva intervención transnacional del petróleo en esos campos, y la desaparición de las penalidades o la atenuación de las penas en relación a ese posible crimen. En todo caso, un atentado contra un colectivo de gentes desarmadas en un hospital como el que sucedió en el supuesto golpe de Estado también configuraría un crimen de similares consecuencias. De manera que, y yo considero en particular que estos dos puntos, el Yasuní, que es posiblemente el caso político más importante del Ecuador y del mundo, como un símbolo de lo que sucede con el cambio climático planetario, y las consecuencias del genocidio potencial que esto implica, aliado con el problema de la cuestión campesina. La cuestión campesina, como lo consideraban los maestros de la Revolución Socialista de las generaciones anteriores, está íntimamente vinculado con el problema del desarrollo, del subdesarrollo del subcontinente americano y la exportación de campesinos preparados hacia las metrópolis. Ahora pues, tenemos el caso del Ejido en España, donde la producción agrícola cambia de aspecto cuando se industrializa. Tenemos una nueva realidad. La realidad cibernética del mundo implementa una industrialización de la producción agrícola. Y en este nuevo horizonte, el Yasuní se convierte en un símbolo de la nueva era que tenemos que enfrentar, ¿no? Y el Ecuador se posiciona en la escena política del mundo por este hecho. Por este hecho y por el genocidio potencial que implica ya no solamente llamarla la cuestión campesina, sino la cuestión amazónica y la cuestión del cambio climático. Entonces espero un análisis político sobre este punto. Gracias. Muy bien, sí, yo creo en lo político. Yo he querido mostrarles también el contenido del código porque creo que una de las cosas que sucede en el análisis político hoy en el Ecuador es que tenemos una serie de análisis que son muy viscerales. Es normal, las personas también somos viscerales. Pero yo creo que, por ejemplo, para sostener que en el Ecuador se construye un Estado policíaco, estas son las pruebas. Entonces, a mí me parece mucho más poderoso decirles que ya no hay garantías para el allanamiento, decirles, esto es la suma de requisitos para tener un Estado policíaco y autoritario, que yo creo que es lo que el Código Penal, no por sí solo, creo que es una pieza más en la construcción de un Estado policíaco y autoritario. Y creo que el Código es simplemente una pieza más. Solamente quiero poner aquí el tema del genocidio para mostrarles cómo cambió el Código Penal, pero estoy tratando de buscarlo justo en el internet porque ahí tengo una explicación sobre el tema. Es del 81. Pero les voy a mostrar la evolución. Está en imagen. Sí, es que es una imagen de Twitter, justo la que estoy buscando. Pero bueno, ahora les contaré. ¿A quién beneficia este Estado totalitario? ¿De quién se beneficia? ¿Cuál es el análisis más allá? No lo encuentro. ¿Cuál es el análisis más allá de la evidencia de que esto es un Estado totalitario? ¿A quién beneficia? Y yo creo que esto tiene una directa relación con el modelo económico. Creo que el propio Código Penal, que es tan punitivo, tiene una relación con el modelo económico y con el modelo político.
Porque un modelo político tan violento y un modelo económico extractivista genera muchas tensiones. Y frente a esas tensiones, el Estado puede responder con represión. Y eso es lo que el código hace. Dice, muy bien, si a lo que yo voy a ir es a un nuevo modelo extractivista, a un nuevo ciclo de extracción de recursos naturales, eso seguramente me va a dar una serie de tensiones con los defensores de la naturaleza, del agua, con la hidroeléctrica, con la represa, con INTA, no solo con Yasuní, pero con una lista de poblaciones. ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿Cómo me enfrento a esas tensiones? Los voy a meter presos, como sabotaje, como terrorismo, como revelación de secreto. ¿Y cómo me enfrento a los que por pertenecer a otra clase, siguiendo las líneas del análisis que usted propone, cómo me enfrento a los que protestan pero están en otra clase, a los que nunca les voy a encontrar con una bomba molotov en la mano, ni quemando una llanta, ni lanzando una piedra, con el enriquecimiento no justificado, invirtiendo la carga de la prueba, con lo del IES, estos están dirigidos como mecanismos de persecución para otros sectores. Este Estado policíaco, en su relación con las organizaciones sociales, lo que tiene es el decreto 16, entonces tiene una serie de formas de expresarse. En su relación con las organizaciones políticas, las canceló sin procedimiento, es lo que nos acaba de pasar a nosotros. Acaba de ser cancelado nuestro registro electoral sin procedimiento, sin debido proceso, sin norma legal, sin audiencia oral de juzgamiento, sin nada, sin nada. Incluso el Tribunal Contencioso Electoral llega a decir, no hay regla que permita, no hay norma que permita su cancelación. Dice eso el Tribunal Contencioso. Si bien es cierto que no hay norma que permita su cancelación, hemos decidido hacer una interpretación integral de todo el código y aplicarla. Entonces, eso tendrá su correlato con el tema de la ley de comunicación, es decir, hay diferentes formas en las que se expresa este Estado y por supuesto este Estado le favorece a un modelo, no solo a una persona, a un modelo y por lo pronto a quien detente el poder del Estado, pero más allá de eso, al modelo que se implementa en este momento desde ahí. ¿Creo que las formas republicanas hoy están vigentes en el Ecuador? No, no creo que están vigentes las formas republicanas en el Ecuador y creo que el decirlo es mucho más complejo porque no hemos tenido un golpe. Porque cuando hay un golpe de Estado y viene una persona que no ha ganado elecciones y se apropia del poder, es muy fácil decir aquí no hay formas republicanas o no hay formas democráticas. Cuando es un proceso que tiene matices y que tiene un proceso, un camino de descomposición, es mucho más difícil. Entonces, yo creo que a pesar de que es mucho más difícil, de que no estamos hablando de un golpe de Estado, de que no estamos hablando de dictadura militar, a pesar de que estamos hablando de formas electorales de acceso al poder, hay otra discusión sobre las reglas y demás, pero formas electorales de acceso, creo que no existe la República con sus formas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de la Revolución Francesa, en uno de sus últimos artículos dice: la República y la que no hay división de poderes no tiene constitución. Hace 400 años, en esa forma de pensar la democracia, todavía limitada frente a la nuestra, o sea, una de las características más elementales es esa. La república que no tiene separación de poderes no tiene constitución, así que creo yo que así es. Cabría insistir públicamente sobre esta estupenda definición que usted acaba de decir, porque me parece que estamos huérfanos de énfasis de ese tipo de pronunciamiento. Decididamente la República del Ecuador no existe y sin embargo creo que la mayoría de los presentes aquí todavía viven en esa ficción. Tanto es así que no veo mayor presencia de los señores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Silvia. Sí. A ver, sí. Me preocupan dos cosas. ¿Estás parado? Yo tengo la voz bastante alta. Me preocupan dos cosas. Una, lo que dijiste sobre las tablas. No es un crimen ser consumidor de drogas. Estamos en el derecho y en nuestra libertad de ejercerlo, de consumir lo que a bien tengamos, porque nos da la gana. Si alguien opina que eso me hace daño, pues no la consuma la persona que no quiera hacerlo. No puede ser criminalizado el consumo, pero sin tablas está muy al arbitrio de quien juzgue. ¿Cómo así? Si me encuentran a mí en mi cartera con mis 2 cigarrillos de marihuana que yo siempre me fumo antes de, no sé, pues del almuerzo, pueden pensar que yo soy una microtraficante. Me preocupa muchísimo. Y más me preocupa porque hace poco hubo unos operativos el mes pasado ampliamente difundidos en la prensa, en colegios, en el que iban a darles charlas sobre consumo y prevención y terminaban diciéndole a los chicos: abran sus mochilas,
les vieron si tenían allí cualquier cantidad de droga, y estoy hablando no de cualquier cantidad hiperbólicamente, sino un cigarrillo, y se llevaron esposados a estos muchachos del colegio con la anuencia de los directivos del colegio, violando derechos constitucionales inherentes a cualquier persona, como su privacidad, su intimidad. Esta es mi mochila, no me la abras, no me da la gana, te estás llevando mi pucho marihuana, ¿qué te pasa? Me preocupan estas dos cuestiones. Me preocupa más ahora que me dice que no hay la tabla. Yo pensé que el concepto había pasado a la tabla. Sí, la tabla existe. La tabla existe. La pasó el concepto. La pasó el concepto. Si la tabla estuviera en la ley, Sería de obligatorio. no, pero tendríamos alguna certeza. ¿Qué tal si el concepto mañana en acto administrativo dice que es medio gramo? Ese es el problema de que la tabla la emite el concepto en lugar de que esté en la ley. Pero la tabla existe, está puesta por el concepto. Y les aseguro que pronto será cambiada por el concepto, para bajar las cantidades precisamente como consecuencia de esta política que empieza a mirarse en los colegios. Si la tabla estuviera en la ley, reformar la ley es un poco más difícil que reformar un acto administrativo del concepto. Entonces, creo yo que ahí, por eso no es como completo esto. Pero la tabla existe, la emite el concepto. Lamentablemente no está en la ley, que yo creo que habría sido ilegal. Y en el tema de los operativos en colegios, uno podría hacer una lista de las cosas que han sido violadas, porque además no solo es que les van a explicar el tema de las drogas, es que se los explican policías y militares. O sea, es policías y militares con sus uniformes de militares entran al colegio. Primero, entran. Luego, el enfoque con el que transmiten la información de este tema, un tema terriblemente delicado en el mundo contemporáneo. Pues, o sea, no es un tema que se aborda solamente desde lo policial o de lo militar. Ellos son, exacto, pero no, son ellos, es desde una posición punitiva de autoridad, de fuerza militar, no de cualquier fuerza. De fuerza militar es desde donde se lo explican. Y luego les requisan sus mochilas. Es el artículo que estábamos leyendo sobre el allanamiento. Nadie puede revisar mis propiedades sin que tenga una orden dirigida hacia mí que le permita hacerlo. Entonces, es intimidad, es una lista de cosas. Sí, y lamentablemente con pocos detractores, porque creo que en esta misma construcción de un Estado policíaco y autoritario, de